Te preocupas cuando olvidas el almuerzo en el trabajo. Ahora imagina pasar semanas marchando, durmiendo en el suelo y comiendo algo tan duro que podría romperte los dientes. Y eso aún sería el mejor escenario, porque en la guerra medieval, el enemigo más mortífero no estaba al otro lado del campo de batalla, estaba en tu plato. O mejor dicho, en la ausencia de El-An, hoy voy a contar cómo los soldados medievales enfrentaban un horror que ninguna armadura conseguía proteger: la propia cena. Y si estás comiendo ahora, quizás quieras esperar un poco, porque esto se va a poner asqueroso. Vamos a empezar por lo básico. Cuando pensamos en la Edad Media, nos imaginamos banquetes, mesas llenas de comida. Esas películas donde todo el mundo está comiendo pavo asado y bebiendo en jarras enormes. Tan bonito, ¿verdad? Mentiran, eso era cosa de reyes y nobles ricos. Para el soldado común, ese tío obligado a ir a la guerra porque el señor feudal lo mandó, la realidad era bien diferente. En la campaña militar, la comida no era un placer, era supervivencia, y sobrevivir significaba tragar lo que apareciese, sin quejarse, sin elegir, y muchas veces sin ni siquiera mirar bien lo que estaba entrando en la boca, porque mirar podía estropear el apetito, y el apetito era lo único que te mantenía vivo. Entonces, ¿cuál era el menú oficial? Pan duro y oscuro, cerveza floja o vino aguado, queso viejo, y sopa aguada hecha con lo que sobraba, llamada pottage, eso cuando había suerte. En teoría, cada soldado recibía una ración diaria. En la práctica, la logística medieval era un caos. Transportar comida para miles de hombres en movimiento, sin camiones, sin neveras, sin nada, era prácticamente imposible. Entonces, ¿qué pasaba? La comida se acababa, y cuando se acababa, las cosas se ponían feas. Vamos a hablar del pan. El pan de campaña. Este merecía un premio de resistencia. No era ese panecillo calentito de la panadería, era una piedra comestible. Seco, duro, muchas veces mohoso. Los soldados lo llamaban de varias formas cariñosas: rompedientes, ladrillo, hierro en lámina. Y no era exageración. Para conseguir comerlo, los tíos tenían que mojar el pan en agua sucia, en caldo dudoso, en cualquier líquido disponible. Y aún así, lastimaba la boca. Pero espera, porque empeora. Ese pan no era solo duro, venía habitado a larvas en insectos, a pequeños animales que hacían fiesta dentro de la masa. Los soldados aprendieron la técnica del no mires antes de comer. Partían el pan en la oscuridad, lo echaban en el café o en la sopa y rezaban para que los bichos flotasen en la superficie. Entonces, solo había que quitarlos con la mano y seguir adelante. ¿Dejaba sabor? No, dejaba trauma, sin duda. Hay relatos de soldados que encontraron más de 30 larvas en un solo trozo de pan en Trenton y lo comieron igualmente porque el hambre no elige compañía. Ahora vamos a la atracción principal, la sopa colectiva, el famoso pottage. Imagina un caldero gigante en medio del campamento. Decenas de hombres echando ingredientes allí dentro, vegetales viejos, trozos de carne que nadie sabe de dónde vinieron, huesos, hierbas, agua de calidad dudosa, todo mezclado. Y ese caldero se quedaba allí, hirviendo durante días. Sí, días, porque nadie tenía tiempo de hacer comida fresca todos los santos días. Entonces, se iba añadiendo más cosas, más agua, más restos, y todo el mundo comía de allí con las manos sucias, con heridas abiertas, con utensilios que nunca veían jabón. Era una receta perfecta para propagar enfermedad, disentería, fiebre, infección intestinal. La mitad de los soldados que morían en campañas no moría en combate. Moría por culpa de lo que comía. O mejor dicho, por culpa de lo que comía le hacía al cuerpo. El pottage colectivo era como esa olla de la casa de la abuela, pero versión apocalipsis zombie. Nadie sabía bien qué había allí dentro, y nadie quería saberlo. ¿Y la carne? La carne, en cuando aparecía, ya venía con problema. Carne salada o ahumada, que había pasado de punto en verdosa con olor fuerte. Tan fuerte que necesitaba especias para disimularlo. No es casualidad que las especias fuesen tan valiosas en la Edad Media. No era solo por el sabor exótico.
Era porque conseguían esconder el hecho de que estabas comiendo carne podrida. Los soldados desarrollaron una habilidad importante: no oler antes de comer. Respirabas por la boca, tragabas rápido, bebías algo para que bajase y listo, misión cumplida. Y mira que esto era en los días buenos. En los días malos, la carne venía de animales que ya estaban enfermos antes de ser sacrificados. O peor, animales que habían muerto solos y fueron reutilizados: caballos, cerdos, gallinas. Si estaba muerto y más o menos fresco, estaba en el menú. Pero el ingrediente más peligroso de todos no era la comida, era el agua. El agua contaminada mató a más soldados medievales que cualquier ejército enemigo. Ríos, pozos, zanjas, los tíos bebían de cualquier sitio y pagaban el precio: diarrea constante, fiebre en deshidratación. Imagina estar en plena campaña militar, vistiendo una armadura pesada, marchando kilómetros al día y encima teniendo que parar cada media hora porque tu intestino se ha convertido en un grifo. Y no había Aquarius. No había suero, había agua sucia y más diarrea. Era un ciclo vicioso mortal. Hay historiadores que dicen que la logística del agua era el verdadero talón de Aquiles de los ejércitos medievales. Porque puedes ser el guerrero más entrenado del mundo, pero si estás cagando hasta el alma, no vas a llegar muy lejos. Perdona la imagen, pero es la verdad. Y cuando la comida oficial se acababa del todo, entonces los soldados pasaban al plan B: robar, saquear aldeas, robar galinas, sacrificar lo que encontrasen por el camino. Pero esto creaba otro problema. Los aldeanos escondían la comida, enterraban grano, escondían animales. Así que tenías ejércitos enteros rodeados de tierras fértiles, pero pasando hambre, y cuando conseguían robar algo, lo comían a toda prisa. Carne cruda, mal cocinada, lo que fuese, porque no daba tiempo a prepararlo bien. El enemigo podía atacar en cualquier momento, así que era tragar y rezar para no morir envenenado antes de la siguiente batalla. Pero hay un nivel más allá. Cuando la logística entraba en colapso total, cuando ya no había pan, ni sopa, ni carne robada. Entonces comenzaba la desesperación de verdad: soldados comiendo animales enfermos, caballos muertos siendo reutilizados. Y mira que el caballo era transporte, era inversión, era esencial. Pero el hambre no respeta jerarquías. Si el caballo moría, se convertía en cena. Hay relatos de soldados sirviendo cuero para intentar extraer algo comestible. Cuaro de bota, de silla de montar, de lo que fuese, lo hervían durante horas hasta que se convertía en una papilla que se podía tragar. ¿Tenía sabor? No. ¿Tenía nutrientes? Casi nada, pero engañaba al estómago durante algunas horas. Y a veces, unas horas eran todo lo que necesitabas para sobrevivir hasta el siguiente saqueo. Y ahora llegamos a la parte más dura, la parte que los libros de historia prefieren no detallar mucho, pero que sucedió, y está documentada en Primera Cruzada, 1098. En Siria, los cruzados estaban asediando la ciudad desde hacía semanas. La comida se había acabado. Y entonces, ¿ocurrió lo impensable en canibalismo? ¿Sí? ¿Has leído bien? Más de una docena de cronistas de la época lo relataron. Soldados cristianos comiendo carne humana, cocinando cuerpos de enemigos muertos. Algunas fuentes dicen que fue por desesperación pura. Otras sugieren que se usó como arma psicológica. Imagina el terror de saber que si pierdes la batalla, no solo vas a morir, vas a convertirte en cena. Varios relatos describen adultos siendo cocinados en ollas y niños siendo asados en espeto. Y mira, esto no es exageración moderna. Son relatos de testigos de la época, personas que estaban allí y que quedaron horrorizadas. Porque incluso para los estándares medievales, aquello era demasiado. La Cuchenis, ¿fue esto una excepción? ¿O ocurrió más veces de las que imaginamos? Los historiadores debaten hasta hoy. Algunos cronistas mencionan canibalismo en otros asedios también. Antioquía, por ejemplo. Pero Marat and Newman fue el caso más documentado y más impactante. Porque allí quedó claro que el hambre extrema transforma a cualquiera. No importa si eres caballero soldado o campesino. No importa si crees en Dios o en el diablo. Cuando el estómago grita lo suficientemente alto, la humanidad se va de vacaciones.
Y la comida, o la falta de ella, se convierte en un arma tan mortal como cualquier espada. Y hay otro detalle siniestro. Algunos ejércitos usaban esto a propósito: difundir rumores de canibalismo para aterrorizar al enemigo, asegurarse de que los cuerpos fuesen vistos siendo preparados, dejar bien claro lo que iba a pasar. Era guerra psicológica en vena, porque nada asusta más que la idea de que tu cuerpo ni siquiera va a tener un entierro decente. Va a convertirse en comida. Así que sí, la comida en la guerra medieval era un arma de varias formas, y no siempre de la manera que imaginamos. ¿Y qué hacía todo esto con el cuerpo de los soldados? Lo destruía en disentería constante, en debilidad muscular, heridas que no cicatrizaban porque el cuerpo no tenía suficientes nutrientes. Los soldados entraban en batalla ya enfermos, ya desnutridos, ya al límite, y entonces esperaban que sostuviesen una espada de 10 kilos y luchasen durante horas. Imagina entrar en un gimnasio después de pasar una semana sin comer bien. Ahora multiplica eso por meses y añade disentería y heridas infectadas. Y frío y miedo. No es casualidad que tantos ejércitos perdiesen batallas, no porque fuesen menos hábiles, sino porque estaban demasiado débiles para luchar. ¿Recuerdas nuestro vídeo sobre lo que había dentro de las armaduras? Ese sudor, toda esa suciedad. Ahora imagina eso combinado con un estómago destrozado por comida estropeada. El horror medieval no estaba solo por fuera, estaba dentro del cuerpo, literalmente. Porque podías sobrevivir a la batalla, escapar de las flechas, esquivar las espadas, pero no había forma de escapar de tu propio intestino en colapso. El verdadero enemigo estaba dentro de ti, y no daba tregua. Entonces, ¿qué hemos aprendido aquí? Que la guerra medieval era una experiencia de degradación total, física, mental, moral. Te ponías una armadura que te cocinaba vivo, comías pan infestado de larvas, bebías agua que te dejaba enfermo. Y si tenías mucha, pero mucha mala suerte, aún corrías el riesgo de convertirte en comida de alguien. Sobrevivir a la guerra medieval no era solo saber manejar bien la espada, era tener un estómago de hierro, literalmente, porque a veces el verdadero campo de batalla estaba en tu plato, o en la ausencia de ella. Y hoy nos quejamos cuando el delivery tarda media hora. Imagina quejarte de un pan que intenta matarte de vuelta. Vivimos en una época bendita, gente, donde la comida no viene con 30 larvas de regalo, al menos no oficialmente. Pero en la Edad Media, cada comida era una lotería. ¿Me va a matar hoy? ¿Me va a dejar enfermo? ¿O solo me va a romper los dientes? Elige tu propia aventura versión medieval. Y mira, hay gente que romantiza esa época. Caballeros, castillos, honor. Todo muy bonito. Hasta que descubres que el caballero está comiendo pan mohoso, cagando desde hace 3 días seguidos, y considerando seriamente si ese caballo muerto de allí no daría una sopa razonable. El verdadero coraje medieval no era enfrentarse a un dragón, era enfrentarse a la cena y sobrevivir para contar la historia, porque al fin y al cabo, la guerra medieval te mataba de varias formas. Por la espada, por la enfermedad, por la... Pero si eras listo, aprendías la regla número 1. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, mires lo que estás comiendo antes de comer, porque verlo estropea todo. Y en la oscuridad, hasta el pan con 30 larvas parece aceptable más o menos, así que la próxima vez que te sientes a cenar, da las gracias. Da las gracias por no tener que hervir cuero de zapato para tener algo en el estómago. Da las gracias por no tener que pescar larvas de tu desayuno. Y da las gracias especialmente por no estar en 1098, en la ciudad de Maratha Numan, donde el menú del día incluía opciones que ningún delivery aceptaría jamás entregar. La guerra medieval no perdonaba, ni en el campo de batalla, ni a la hora de comer. De hecho, especialmente a la hora de comer, porque al menos en la batalla, sabías quién era el enemigo. En el plato, era sorpresa constante. Y si has llegado hasta aquí sin dejar de comer, enhorabuena. Tienes estómago de soldado medieval o estás en negación profunda. De cualquier forma,
¿Quieres ayudarme? Di ya yes, like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo la palabra secreta potaje. Quiero ver cuántos de vosotros sois lo suficientemente valientes como para admitir que habéis visto hasta el final. Y si queréis más historias asquerosas y completamente reales de la Edad Media, estad atentos, porque aún tenemos mucho alcantarillado medieval que explorar literalmente. Hasta el próximo video. Y recuerda, en la duda, no huelas la comida.